completamente independientes, y que es justamente esa visión moderna, ¿no? De la fragmentación del conocimiento por la especialización, ¿no? Pero al final todas las disciplinas son transversales en algún grado. Eso es un paradigma porcentual del emergentismo, ¿no? Que ahora está, siempre se ha debatido materialismo, idealismo, la materia o la idea, pero el emergentismo es como un marco que integra esas dos perspectivas y no es, es justamente contra el reduccionismo idealista o materialista, y justamente es fundamental volver a esas cuestiones básicas, porque hablar de una política eh, sin aclarar muy bien cuáles son sus bases es como saltar a la apariencia sin preguntarse por la esencia. Y esa es una confusión muy frecuente, ¿no? Así siguiendo esa línea de la filosofía contemporánea, Bunge, digamos, ¿no? De que ha habido una tendencia a idealizar eh, toda la historia, que recién apenas la estamos reconociendo, y eso con una connotación con lo político, con nuestra identidad nacional, de que, bueno, es más un término, o sea, obviamente es conceptual y como concepto trata de fijar ciertos significados, digamos, ¿no? Pero algunos pueden que sean más estables, mientras que otros van a depender de la historia, del contexto. En ese sentido, lo político en relación a nuestro caso boliviano, digamos, somos un país, sabemos, ¿no? Con una mayoría indígena que ha sido históricamente sometido a un estado colonial por un cierto tiempo, pero que ha dejado huellas que hasta ahora permanecen, ¿no? Específicamente, tomando en cuenta ya el tema de que pueda existir esa crisis de identidad, porque justamente ya no somos aymaras, quechuas y guaraníes de la época de los que vivieron esa colonialismo, e incluso antes, ¿no? Los miles de años antes, cientos de años antes de que suceda todo eso. Y ya tenemos esas huellas, que incluso se puede hablar en términos cerebrales, ¿no? Epigenéticas, de trauma en nuestros antepasados, y eso se ha comprobado ya desde la Segunda Guerra Mundial y en las guerras, ¿no? Como hijos de soldados traumatizados o de personas que sufren traumas psicológicos tienden a replicar esos traumas, a presentar genes que se activan con el ambiente. ¿Cómo se conecta todo eso? Porque necesariamente todo es transversal. Esta parte de este despojo que necesariamente ha sido territorial y también de conocimiento, ¿no? Epistémico, por así decirlo, de los símbolos indígenas por el Estado, ¿no? Y eso ha sucedido también con Evo Morales y el Estado plurinacional. Y aquí hay un detalle importante. Es necesario hablar de un estado plurinacional, pero el problema es cómo te aferras a eso. Uno puede decir una verdad, pero tener intenciones ideológicas, digamos, ¿no? Y eso es básicamente el juego político, lo que siempre caen. Eh, Se han propuesto maneras de integrar estas identidades, ¿no? Una mezcla sin fusión, que hay una socióloga aymara, que es Silvia Rivera, Cusicanqui, que tenía una noción en la que se llama lo chiji, que es como una mezcla sin fusión donde coexiste lo mestizo y lo indígena, porque en realidad nunca ha habido mestizo o indígena. Esas son categorizaciones que terminan siendo fluidas en el tiempo, que pasa el tiempo y pasan a ser anacrónicas, digamos, ¿no? O sea, ya no podemos hablar de una pureza, porque ya tenemos incluso otro tipo de costumbres en esta sociedad tecnologizada. Eh, no sé, es complejo hablar, ¿no? De todas estas cosas, pero en el sentido, a ver, manteniendo esa línea, habría que contemplar tal vez el hecho de que la existencia, o sea, para definir esa parte política hay algo porcentual necesariamente.
No podemos hablar de dualismos porque son categorizaciones simplistas y eso en la política se utiliza muchísimo. Es el tema de la falsa dicotomía, la falacia de que falsa dicotomía o la distorsión cognitiva de polarización, de pensamiento polarizado, de pensar que todo se clasifica necesariamente en dos categorías. Y no, pues ese paradigma está ya superadísimo desde el monismo, ¿no? Porque el monismo mismo es porcentualista, entonces incluso integra el pluralismo. Tenemos que hablar ya tomando en cuenta esos marcos, porque si nos lanzamos a hablar de lo político, sin establecer, digamos, que estamos dividiendo las cosas en dos categorías, o que existen múltiples categorías y ninguna, cada una es peculiar y particular, o al final existe una misma realidad objetiva. O sea, esas cosas predeterminan qué es lo que vamos a hablar de política, digamos, ¿no? Y, o sea, básicamente, para concluir esta mi participación, eh, estos conceptos que estamos usando, políticos, necesariamente son también filosóficos, ¿no? Como una rama de la filosofía, filosofía de la política, política, y como eh, necesariamente está relacionada a la axiología, a la ética y a la estética, pero que al final estos no surgen de la nada, ¿no? O sea, hay una ontología detrás, hay una epistemología detrás, y que si no se hablan de esas cosas básicas, terminamos cayendo en el mismo juego ideológico, digamos, ¿no? De suponer saber, que ese es un concepto lacaniano, de suponer saber lo que no hemos establecido, no podemos responder algo sin preguntar, sin tener una pregunta adecuada, digamos. Y ya en línea con lo que sucede aquí en Bolivia, en Latinoamérica, eh, hay que reinventar la política, ¿no? Desde formas comunitarias, no jerárquicas, quizás yendo más a la parte anarquista, cosmopolita, el hecho de que no hay fronteras en la realidad puede llegar a sonar utópico, ¿no? Pero plantear eso como un ideal realizable a futuro, digamos, no como algo que ya existe. Y asumir el hecho de que hay una huerfanidad colonial, pero que eso no es una derrota, sino que podemos crear identidades renovadas. Y eso ya va más en línea con lo que decían, ¿no? De recuperar lo que se pueda recuperar sin idealizarlo, digamos. Básicamente eso. Gracias. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal? Sí, gracias nuevamente por el tiempo. Bueno, simplemente para terminar, no quiero hacer muy largo mi intervención, pero han traído varias cosas a la mesa de discusión y, a ver, quisiera empezar primero por lo que ha pasado el año pasado con lo del censo. Había justamente una pregunta, creo que era la que decía, justo aquí la tengo, ¿se autoidentifica con alguna nación, pueblo indígena originario? Entonces, ya parece que es desde el Estado que se maneja el tema de la identidad nuestra como sujetos, no, ciudadanos, habitantes de este país. Y como Jonathan decía, puede que no hay una identidad y eso, bueno, nos lleva a preguntarnos realmente cuál es la esencia. O sea, habría que ver hasta dónde va nuestra esencia como bolivianos, qué es lo que realmente nos hace bolivianos. Seguramente hay una esencia que puede abarcarnos a todo, pero no es esta figura que manejan desde el Estado, porque justamente desde el Estado sí se disgrega bastante la identificación, y al final puede que ya ni siquiera haya una identidad, sino haya una identificación, que no es lo mismo, ¿no? O sea, que ya uno agarra y puede identificarse sin necesariamente tener la identidad de cualquier otra cosa, y bueno, de ahí parte muchas ideas y corrientes postmodernistas que al final en Bolivia no sabemos si estamos en un modernismo
posmodernismo, queremos volver a un tiempo, bueno, los más nostálgicos, premodernista, desde donde podamos reescribir la historia, incluyendo a todos, porque como han dicho, y justamente es algo histórico, que sí han habido efectivamente los pueblos en la construcción de la historia de este país y de sus políticas han sido excluidos. Así que estamos en ese dilema, creo, hoy, entre si realmente hay una esencia. Y volviendo a lo que también Jonathan decía, ¿no? O sea, si hay una esencia, es necesaria o no, porque igual en alguna de las clases del doctor Mancilla, él mencionaba que al hombre le gusta tener certezas, ¿no? Porque, o sea, uno tiene que levantarse al día siguiente sabiendo de que va a poder comer, trabajar, estudiar o lo que sea que tenga que hacer bajo una figura de certidumbre, ¿no? Entonces ahí juega mucho lo pragmático, lo real, más allá de la identidad ontológica que uno pueda tener, uno quiere tener certeza. Entonces ahí juega mucho esto de que realmente hasta dónde están los límites de la esencia, de la identidad y de la identificación que tenemos hoy en día. Y que por lo que he mencionado, parece que se maneja desde el Estado, ¿no? Bueno, básicamente estamos ahí en ese dilema todos, tratando de ver hacia dónde vamos. Eso es simplemente mi participación para concluir. Es como una pregunta abierta para todos, para que nos preguntemos qué somos realmente. Gracias. Adelante, Heinz. Sí, parece que el moderador está muy inspirado ya. Está interesante la ronda de intervenciones, pero antes quizás Juan Carlos, no sé si quieres replicar, ha tenido bastantes cuestiones, no sé si quiere hacer antes de mi intervención una réplica o alguna respuesta a algunas preguntas que se han vertido, y desde luego decir que esto es apenas un comienzo, no estamos acabando, no estamos concluyendo, no estamos nada, sino más bien estamos explorando nuevas preguntas, respuestas, ensayando y tratando de respondernos a nosotros mismos. Este estado de crisis, que por lo menos eso sí se puede decir, lo compartimos todos como ser parte de esta propia realidad. No sé si Juan Carlos quieres responder algo. Te cedo la palabra. Gracias. Bueno, primero agradecer por el espacio y este tipo de cosas que nos ayudan a reflexionar, a pensar, a ejercer el logos, ¿no? Primero, bueno, este no es un grupo de religiosos que creen en la verdad universal y que todo está acabado y todo está dicho. Más al contrario, la filosofía tiene como una de sus tareas pensar la realidad. Y la realidad todos han coincidido en eso, no es algo acabado, no es una identidad metafísica, sino es algo que se va haciendo, que va deviniendo. En esa medida, espero haber ayudado con algunas ideas para incentivar este debate. Más bien, gracias y qué alegría que en filosofía se retome este tipo de actividades que nos ayudan, que nos invitan a pensar. Muchas gracias a todos, a todas. Un abrazo. Gracias, Heinz. Igualmente, Juan Carlos, por tu intervención. Ha generado bastante debate, bastante polémica. Si algún compañero más quiere comenzar a hacer, ya estamos con el cierre ya del conversatorio, puede hacerlo ahora, con propio compañero Anatoly, después no sé si alguien más levante la mano, ¿sí? Adelante. Bueno, al parecer no hay nada, hasta que alguien se anime. Voy a hacer una especie de síntesis de todos los planteamientos